Bien, buenos días. Vamos a iniciar entonces con una primera parte de introducción a la técnica DEA, que es la segunda parte del curso de producción avanzada. Entonces, como ven aquí en la presentación, Data Envelopment Analysis o análisis envolvente de datos es lo que concierne a esta técnica como tal. ¿Cuáles son los conceptos básicos que encierra esta herramienta? Primero, el tema de qué es una DMU, que es una unidad tomadora de decisión. Lo que concierne al tema de productividad, al tema de eficiencia y todo lo que envuelve eso enfocado a entradas o salidas que vamos a ir mirando poco a poco en los ejemplos y cómo se relaciona la productividad y la eficiencia. Entonces empecemos con la DMU. Eso que habla ahí, las siglas, pues las pueden ver ahí en la presentación. Decision Making Unit, que es una unidad tomadora de decisión, es decir, se le hace el análisis de eficiencia y de productividad a aquellas unidades sobre las cuales se le puede realizar alguna mejora. Una DMU puede ser una persona, una máquina, un proceso, una empresa, un país, o sea, se puede ir desde lo más pequeño hasta lo más general. El caso es que cuando le hacemos las eficiencias, les hacemos el análisis de productividad y de eficiencia, las DMU deben ser las mismas, es decir, yo le hago la eficiencia a solo operarios, a solo máquinas o a empresas entre sí de un sector para mirar quiénes son eficientes y quiénes no. Esta DMU va a estar afectada por unas entradas que vamos a llamar de ahora en adelante las input, que es todo lo que es el recurso, lo que consume para hacer la gestión esa DMU, y unas salidas que vamos a llamar las output, que es todo lo que entrega, lo que da como resultado. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a analizar la productividad y la eficiencia de los operarios, uno podría decir que las entradas es años de experiencia, tiempo en que se demora realizando la labor, estudios realizados, el consumo de materia prima que utiliza, y las salidas sería el número de unidades que produce en una hora o el número de defectos o unidades no conformes que saca en una hora. También se puede mirar bajo esa perspectiva. Entonces esto va a ser la DMU, esa unidad productiva o esa unidad comercial o esa unidad de análisis sobre la que vamos a aplicar la técnica para mirar qué tan eficiente es. ¿Cuáles son los aspectos claves? Ahí vuelvo y en esta diapositiva vuelve y se coloca en resumido lo que les he contado. Entonces la DMU debe ser unidades homogéneas, es decir, se le hace a un mismo grupo de análisis. No puedo comparar un operario con una máquina, sino o solo operarios o solo máquinas, es decir, el mismo tipo de DMU. Y vamos a tratar de elegir las entradas que realmente impacten ese resultado como tal, y las salidas lo que refleje ese consumo de las entradas. O sea que tiene ahí, lo que se quiere decir es que no puedo elegir la cantidad de entradas y salidas que yo quiera, sino las más significativas. Es lo que voy a tener en cuenta en el estudio. El concepto de productividad que hablamos acá, todo inició bajo un concepto básico que fue la relación entre las salidas, entre lo que produzco respecto a lo que consumo. Eso fue lo primero que se creó al aplicar esta técnica. Ahí digamos que sigue un ejemplo que no lo vamos a trabajar acá. Cuando volvamos a las clases presenciales lo haremos, pero luego vamos a trabajar con otros datos. La metodología general está puesta ahí en estos tres numerales. Básicamente usted debe elegir cuáles van a ser las DMU, cuáles van a ser las entradas importantes, cuáles van a ser las salidas
que me van a reflejar ese consumo. Y vamos a aplicar algo que se llama unas entradas virtuales y unas salidas virtuales. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque en esta fórmula de la productividad, si ustedes ven acá salidas sobre entradas, si tuviera muchas variables de salida y muchas variables de entrada con diferentes unidades de medida, esta relación no se podría hacer por el tema de unidades, ¿no es cierto? No se cancelarían unas con otras. Entonces lo que se ha hecho en la técnica DEA es utilizar esta palabra de virtual, que lo que hace, como se muestra en esta siguiente diapositiva, es que a esta X, a estas variables de entrada, le estamos multiplicando un peso que vamos a bautizar con la letra V, que vamos a llamar un peso virtual. Ese peso es el nivel de importancia de esa variable. Y lo mismo en las Y, vamos a multiplicarlo por un peso ponderador que lo vamos a denotar por la letra U. Entonces esto es universal en todas las lecturas que ustedes hagan por cuenta propia. Van a ver que siempre las entradas se denotan por las X, la salida por las Y, los pesos virtuales o pesos ponderadores de las entradas por la V y los pesos ponderadores de las salidas por la U. Esos pesos los vamos a optimizar con los modelos matemáticos que vamos a ir viendo. A través de Solver él optimiza esos pesos, me encuentra el mejor para cada uno para que la productividad sea la más alta posible, y una vez con esos resultados se hace todo el análisis de productividad y de eficiencia. Entonces acá en azul aparece mi primera fórmula de productividad que utiliza DEA. Está ya la estándar, donde están las salidas, que sería la sumatoria de U por Y, todas las salidas con sus pesos, sobre el denominador, que sería todas las X, las entradas, multiplicado por sus pesos ponderadores. Entonces ahí está salida virtual sobre entradas virtuales. Una vez tengo este valor de productividad, que es un valor adimensional, porque todo se cancela cuando yo multiplico por estos pesos ponderadores, eso se cancela. Entonces una vez tengo este valor adimensional, él solo no me dice nada, sino que ya debo recurrir a la eficiencia. Entonces, como pueden ver acá, es donde entra la parte más fuerte de DEA, y es que cada productividad encontrada de cada DMU la voy a comparar con la productividad sub 0, que es la productividad más alta. Entonces cada individuo que encontró su productividad se va a comparar con el que dio más alto o con los que dieron más alto, porque puede haber empates. Y esa es la importancia y la fuerza de DEA, que la eficiencia va a ser un benchmarking donde yo me voy a comparar con el mejor. Entonces, retomando, ¿qué va a ser productividad para DEA? Es qué tan eficiente o qué tanto estoy utilizando, qué tanto estoy aprovechando mis recursos para obtener la mejor salida posible. Eso va a ser la productividad. Pero luego me paso a la eficiencia, donde va a ser la mejor, donde va a ser la más fuerte, donde me va a decir qué tan eficiente soy respecto al mejor, qué tan productivo soy respecto al mejor. Entonces, si ustedes observan en esa división que divido cada productividad sobre la más alta, esa eficiencia nunca va a pasar de 1, porque en el denominador siempre va a estar la productividad más alta. Eso quiere decir que cuando a mí la eficiencia me dé 1, quiere decir que soy el mejor, porque tengo la productividad más alta. Y todos los que den por debajo de 1 son ineficientes. Entonces, si me da, por ejemplo, 0.9, ¿qué significa? Que tengo una deficiencia de 0.1. Tengo que mejorar ese 10%. O sea, tengo ese 10% de desperdicio y tengo que mejorarlo para poder llegar a la unidad. Eso es lo que va a significar esta eficiencia. Entonces, en resumen, ¿qué es DEA? DEA es una técnica no paramétrica enfocada a analizar la eficiencia de diferentes DMUs, que ya dijimos que puede ser una DMU, un individuo, una máquina, un proceso, una empresa, un país. Entonces voy a analizar la eficiencia
de un grupo de DMUs para mirar qué tan eficiente soy respecto a los demás. Y adicional a eso, entonces DEA me va a dar dos respuestas: si soy eficiente o si no lo soy, y si no soy eficiente, ¿qué debo hacer para llegar a esa eficiencia? Esa es entonces la primera parte introductoria de este concepto de DEA.